Los toltecas y la Toltecayotl. Mucho se ha escrito de los toltecas y en verdad poco se sabe de ellos. Se ha dicho, equivocadamente, que fue un pueblo o cultura y generalmente se confunden con las historias del periodo posclásico decadente de la náhuatl, especialmente con Tula Hidalgo. Los toltecas fueron un linaje de conocimiento de la sabiduría ancestral del Sem Anáhuac, es decir, tolteca es un grado de conocimiento de la Toltecayotl. Todas las civilizaciones antiguas con origen autónomo tuvieron una estructura de conocimiento que les permitió desarrollar el andamiaje cultural con el cual transformar el mundo y darle significado tanto en lo material como en lo inmaterial. La Toltecayotl es la suma sistematizada de los conocimientos de la civilización anahuaca por lograr el equilibrio tanto en el plano material exterior como en el plano inmaterial interior. Toltecayotl será entonces el arte de vivir en equilibrio, y por eso tolteca es simbólicamente el artista entre los artistas, el que hace brotar los rostros propios y los corazones verdaderos, el que ilumina como una tea que no humea, el maestro entre maestros, el que enseña al alumno a aprender de sí mismo. De modo que existían en el Sem Anáhuac un puñado de toltecas provenientes de todos los pueblos y culturas. Estos hombres y mujeres de conocimiento estudiaban, practicaban y compartían los conocimientos de la Toltecayotl en el periodo clásico en los Tolán, que hoy conocemos como zonas arqueológicas y que nunca fueron palacios, fortalezas, ciudades o centros ceremoniales, sino centros de investigación y estudio de las posibilidades humanas en torno a parámetros energéticos que hoy la ciencia occidental empieza apenas a percibir. El centro irradiador de la Toltecayotl fue Teotihuacán, lugar en donde los seres humanos alcanzaban la del ser energético. La Toltecayotl y los toltecas seguramente surgieron desde el periodo preclásico. Evolucionaron desde ser nómadas, cazadores, recolectores, pasando por sedentarios agricultores, hasta lograr desarrollar y construir un complejo sistema de conocimientos y valores que les permitieron resolver sus problemas existenciales de carácter material de manera eficiente, para pasar a plantear la solución de los problemas existenciales de orden inmaterial o de trascendencia con la llamada cultura olmeca. A este tesoro de conocimientos hoy se le conoce como la pirámide de desarrollo humano tolteca. En efecto, los llamados olmecas o conocedores de la medida del movimiento fueron los primeros maestros que empezaron a estructurar lo que hoy conocemos como Toltecayotl. Es interesante observar que a lo largo de la historia anahuaca, desde aproximadamente el año 6000 u 8000 antes de la era cristiana, existió una línea de pensamiento unificador que estructuró y permeó los tres periodos, preclásico, clásico y posclásico, con una misma raíz filosófica cultural que se puede observar en la arquitectura, iconografía, rituales, valores, usos y costumbres de todos los pueblos anahuacas, aunque totalmente diversificada a través de sus pueblos y culturas en el espacio y en el tiempo anahuaca. El maíz y Quetzalcóatl
son los símbolos por excelencia de la realidad material y espiritual de la náhuatl. Por ello, Quetzalcóatl no fue ni un personaje y menos un dios, como lo dijeron algunos pueblos anahuacas del periodo posclásico y los invasores respectivamente. Quetzalcóatl, en cambio, es un símbolo filosófico y un arquetipo humano como lo han tenido las otras civilizaciones antiguas de la humanidad. Porque podemos observar en la cultura olmeca en el año 1200 a.C. en Chalcatzingo, Morelos, a la serpiente emplumada esculpida en los grandes peñascos de la zona arqueológica. Pero también lo apreciamos en Teotihuacán en el año 200 después de Cristo en el periodo clásico y aún en la Gran Tenochtitlan en el periodo posclásico con los mexicas en 1500 después de Cristo. De modo que no pudo ser un ser humano, tampoco fue un dios, pues sabemos que en la religión anahuaca no existían dioses, solo se percibía una divinidad suprema que no tenía forma, nombre y no podía ser representada porque se referían metafóricamente a la energía. Sin embargo, existían múltiples manifestaciones o advocaciones de su inconmensurable poder y presencia. Estas múltiples advocaciones de lo desconocido, innombrable, invisible e impalpable, los invasores de ayer y de hoy, por ignorancia o por dolo, les han llamado dioses para justificar su erradicación y la imposición de su evangelio, y los investigadores sus errados y desafortunados trabajos que reducen la Toltecayotl a un puñado de idolatrías y primitivas creencias, cuando en realidad se está hablando metafóricamente de la energía. Hoy le llamamos física cuántica. Pero la realidad es otra. El Quetzalcóatl nos está hablando de una figura filosófica o de una aspiración humana por encontrar el equilibrio a través del uso correcto de la medida. Para la Toltecayotl, el ser humano metafóricamente se divide en 4 partes a partir de su centro o llamado Co en lengua náhuatl, que significa ombligo. Del ombligo a la cabeza simboliza el cielo y el espíritu. Se representa con el quetzal, el ave más bella que remonta las alturas deseadas por el ser humano. Del ombligo a los pies simboliza la tierra y la materia. Se simboliza con una serpiente que en lengua náhuatl se dice coatl. De modo que Quetzalcóatl significa filosóficamente la unión y el equilibrio entre el espíritu y la materia. Las otras 2 partes vienen de la división longitudinal del ser humano en la parte derecha o tonal y la parte izquierda o nahual, que representan del mundo y del individuo respectivamente. El sol, lo masculino y la razón, y la luna, lo femenino y la intuición. Quetzalcóatl, la Toltecayotl y los toltecas son la parte más decantada, el fruto florecido de la civilización de la náhuatl y que hasta la fecha poco se sabe de este portentoso conocimiento que dio sabiduría, dirección y continuidad a más de 3.500 años de desarrollo humano en el SEM Anáhuac. De esta manera, podemos afirmar que los maestros toltecas olmecas tuvieron su continuidad con los maestros toltecas mayas, zapotecos y nahuas, por citar solo 3 de las diferentes culturas de la náhuatl.
Sin embargo, a partir del colapso del período clásico, alrededor del año 850, los toltecas desaparecieron del Tlaltípac o faz de la tierra, destruyendo sus numerosos centros de conocimiento y encubriendo su milenario conocimiento, dejando la profecía que regresarían a restaurar la armonía y el equilibrio en el Anáhuac en el año 1 Caña, que se repite cada 52 años. El mito o metáfora de que Quetzalcóatl es que fue engañado y derrotado por su contraparte Tezcatlipoca, quien logró vencer las defensas que lo protegían en su palacio y le entregó un espejo como regalo, el cual, al verlo Quetzalcóatl, encontró a un anciano, y por lo cual se transgredió y pecó, perdiendo su pureza, motivo por el cual abandonó el Anáhuac. La metáfora nos sugiere que el conocimiento envejeció y tuvo que retirarse temporalmente para restaurarse con la promesa de que regresaría para restablecer la armonía y el equilibrio. Tiempo después, el recuerdo de Quetzalcóatl y sus enseñanzas empezaron a transformarse y corromperse con las sucesivas generaciones. Algunos pueblos transformaron los ancestrales mitos y los ajustaron a su historia, en la cual aparece Quetzalcóatl como un dios o un personaje. Este nuevo periodo se le conoce como posclásico y el recuerdo de Quetzalcóatl se irá transformando según los intereses de los grupos de poder. En efecto, durante el periodo clásico existió un periodo de paz y los pueblos vivieron en armonía y equilibrio durante más de 10 siglos, guiados por los venerables maestros toltecas y la sabiduría de la Toltecayotl. Floreció la cultura en su diversidad, pero mantuvo su raíz filosófica y, sobre todo, una unidad cultural asombrosa. Esta unidad en la diversidad cultural no solo se manifestó en los múltiples idiomas, manifestaciones religiosas, arquitectura, iconografía, arte, alimentos, vestido, etc., sino fundamentalmente en el aspecto filosófico. Una región tan extensa como el Sem Anáhuac y con tantos pueblos diferentes mantuvo la unidad cultural en base a la matriz filosófica cultural que representó la Toltecayotl. El tolteca, no importara que hablara náhuatl, maya o zapoteco, hablaba de los mismos conceptos filosóficos y mantenía los mismos valores y principios, lo que permitió que todos los pueblos fueran diferentes, pero hermanados por las mismas elevadas aspiraciones existenciales. A partir del siglo X, en el Anáhuac se inició la búsqueda de reconstruir esta asombrosa unidad cultural que duró un milenio, pero ya no con la sabiduría, sino con las armas y las alianzas entre pueblos y linajes familiares. En la ausencia de los toltecas, algunos pueblos y líderes trataron de reunificar esta totalidad cultural. Los mayas, los mixtecos, los purépechas y finalmente los mexicas lo intentaron, pero con logros parciales y limitados en tiempo y espacio hasta la llegada de los invasores europeos. Sin embargo, es importante señalar que los toltecas solo desaparecieron del Tlaltípac, pero nunca se extinguieron o se acabó la Toltecayotl. Los toltecas siguieron con el desarrollo de la Toltecayotl, pero ahora fuera del mundo cotidiano e inmediato, visible a los ojos mundanos.
Los toltecas han seguido sus linajes de conocimiento a través del tiempo. Su capacidad e impecabilidad los ha hecho ser invisibles en medio de los tumultos de la colonia y el México independiente, llegando hasta nuestros días impecables e inmaculados. Por otra parte, la Toltecayotl ha seguido viva en el subconsciente de los pueblos y culturas de lo que hoy conforma México. Finalmente, los historiadores colonizadores, desde Clavijero hasta los contemporáneos, nacionales y extranjeros, han hecho de los toltecas un pueblo y una cultura, cosa que es un equívoco y una muestra del desconocimiento y desprecio con el que han investigado y estudiado el pasado ancestral de nuestra civilización. Actualmente, en el mosaico multiétnico de la nación, no aparecen los toltecas dentro de los 68 pueblos de estirpe anahuaca. Si fueron un pueblo y este fue tan importante, ¿cómo es posible que no exista en la actualidad cuando encontramos pueblos como los tacuates que, a pesar de su relativa importancia en el pasado indígena de la nación, permanecen y han sabido sobrevivir a su muerte histórica? Los toltecas nunca han sido un pueblo ni una cultura, sino un grado de conocimiento de la Toltecayotl. Lo cierto es que los toltecas ocultaron sus conocimientos desde el año 850 aproximadamente. No sabemos la razón, pero la destrucción de lo que hoy conocemos como zonas arqueológicas del periodo clásico no solo representó un formidable esfuerzo, sino es el símbolo irrefutable de que su conocimiento se encubrió, pero que ha seguido en pleno y permanente desarrollo. El hecho de que la cultura dominante no lo pueda conocer y manipular a esta sabiduría no implica necesariamente que no exista. Solo se ha mantenido fuera de la realidad o mundo conocido de la cultura dominante. La Toltecayotl y los toltecas son el mejor recurso que tenemos para construir un país de justicia, igualdad y humanismo. Representa el patrimonio cultural más importante que hemos heredado de los más de 7.500 años que conforman el pasado del Semanáhuac. La profecía de su retorno sigue viva en el subconsciente y en el corazón de los pueblos que conforman el México de nuestros días. Bibliografía recomendada sobre el tema: Toltecayotl, aspectos de la cultura náhuatl. Miguel León Portilla, Fondo de Cultura Económica, México, 1983. Historia verdadera del México profundo. Guillermo Marín. www.toltecayotl.org. Sección de libros. Educayotl AC.